Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece con $70? Y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Cantar, perfecto, subiendo y subiendo y subiendo. Hola, hola, damitas y caballeros de todas las edades, sean ustedes bienvenidos a un video más de su amigo Rodrigo Trader, su trader de confianza. Si ustedes no se quieren perder de mis señales en tiempo real, suscríbanse a mi canal de Telegram porque es completamente gratuito y ahí comparto todos mis secretos sobre el análisis de trading. Así que, sin más por añadir, vamos a comenzar con un nuevo video. La anotación de que hoy vamos a comenzar con $31. Esos $31 quiero convertirlos básicamente en, ¿qué les parece? $1000. ¿1000 les parece bien? Vamos a convertirlos en $1000. Vamos a ver qué tal nos va en esta meta que tenemos. Ahora, vamos a comenzar. Yo ya la abrí, obviamente. Ya abrí la posición y vamos a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que se llegó a la parte inferior de nuestro canal de Donchan, no se rompió y la tendencia lentamente comienza a subir, que aunque no es muy fuerte la tendencia, pues sí es bastante firme. Podemos verlo en las velas pues anteriores y en las velas actuales, que suben como una pequeña escalera. Eso es lo que yo estoy analizando en este momento, ¿de acuerdo? Ahora, también nuestro alligator nos está indicando que tenemos una cuenca ascendente y eso lo podríamos analizar como una tendencia alcista. En este caso ya se cerró la posición y ya tenemos $59, casi 60, que podremos utilizar en nuestra siguiente posición que abriremos. ¿De acuerdo? Entonces básicamente eso es lo que yo hice con el dólar neozelandés y el dólar canadiense. Tenemos aquí que lo mismo, llegó a un punto pues alto en el canal de Donchan, no se rompió y la tendencia comenzó a bajar. También vemos el ADX que la tendencia comenzó a ser bajista, así como nuestro alligator. Entonces, si la tendencia no nos miente, tenemos que ir hacia abajo. Perfecto, $111, nada mal, nada mal. Yo creo que podríamos o podemos reinvertirlos en el siguiente trade para saber también cómo se mueven estas divisas. Yo en este momento creo que la tendencia no es tan pues clara, ya que de repente sube, de repente baja, pero aquí yo creo que en este caso, respetando la tendencia que tenemos en este caso, en esta gráfica, me parece que podríamos tomar esta vela verde como un retroceso para tomarlo como un impulso hacia abajo. Se cierre y que la vela no suba de manera repentina. De lo contrario, ya tenemos asegurado nuestro dinero como en este momento. $204 solamente con esta posición. Aquí nos encontramos en un pequeño, pues digamos, impulso hacia arriba. Y lo vemos en el alligator, que aunque no es muy fuerte, pues se ve la tendencia alcista. También tenemos esta parte en el ADX, que aunque tampoco es tan fuerte, pues podemos denotar una tendencia alcista. Y nuestra tendencia que tenemos en la pantalla, pues básicamente nos está escalonando o nos está diciendo que la tendencia seguirá yendo hacia arriba. Todavía tenemos una cuadrícula de ventaja para poder lograr el máximo más alto en el canal de Donchan. Básicamente es lo que estamos esperando. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Esperamos a que se cierre y básicamente podríamos cantar victoria sin ningún problema. Miren, de hecho, la vela sigue subiendo, ya casi llega a la parte más alta de nuestro canal de Donchan. De hecho, ya llegó, ya la superó y se sigue modificando el canal de Donchan. Entonces básicamente ya tenemos nuestro dinero en nuestro bolsillo. No creo que esta vela haga una anomalía bajista, entonces básicamente ya tenemos dinero en nuestro bolsillo. Y miren, de hecho, todas las demás indicadores comenzaron a moverse o modificarse hacia arriba. En este caso ya tenemos la posición cerrada y ya generamos $394, chicos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que a mí me encanta, generar dinero de forma rápida. Eso es lo que nosotros queremos, encontrar 10 minutos al día, unos
15, 20 minutos al día y generar $1000. La libra esterlina y el dólar americano yendo hacia arriba, ¿de acuerdo? ¿Por qué voy a ir hacia arriba? Se están preguntando. Pues bueno. A entender de que la tendencia seguirá subiendo y subiendo y subiendo. En este caso subió, ya se cerró y ya tenemos $750 en nuestra cuenta principal. ¿De acuerdo? De esta vela está siendo bastante fuerte, lo cual podríamos utilizar como un impulso retroceso en este preciso momento. Un segundito, perfecto. Ya abrí la posición y yo creo que pues esto que tenemos aquí será como un impulso retroceso, ¿de acuerdo? Podemos ver también el ADX que nos está marcando la posición hacia abajo y de hecho miren, la vela actual que tenemos en este momento en la pantalla hizo un movimiento pues muy salvaje, muy drástico hacia abajo. Eso nosotros lo podemos pues interpretar como un retroceso o como un rebote, ¿de acuerdo? Que es básicamente lo que ha estado pasando en esta gráfica, que bueno, si lo podemos ver del lado izquierdo, pues sube, baja, sube muy alto, una vela roja muy baja, otra vez sube otra vez baja, después baja otra vez, sube otra vez y la vela roja pues es básicamente la tendencia que tenemos en esta tendencia, en esta divisa. Entonces básicamente pues es pues analizar la tendencia anterior y también ver las herramientas de análisis que tenemos en la pantalla para corroborar nuestra información. En este caso ya se cerró la posición y ya tenemos $1209 que bueno, son más de lo que yo estaba esperando en mi meta principal y básicamente así se cumplió mi cometido. En este día comencé el trading con $31 y terminé con 1209. No sé ustedes, pero a mí me parece que fue un día bastante fructífero. Así que chicos, si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, les pido que se suscriban a mi canal de Telegram porque es completamente gratis. Ahí todo lo que subo es completamente gratuito, no tienen que pagar nada y básicamente pues los estoy invitando porque bueno, mi experiencia me avala, mis clientes me avalan, mis estudiantes me avalan y bueno, mis resultados también me avalan. Entonces nos vemos en un próximo video. Eso ha sido todo por su amigo Rodrigo Trader, su trader de confianza. Hasta la próxima.